entonces con el estudio de el sonido de el shofar que estábamos viendo la semana pasada. Déjame ver, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a seguir a partir de este momento. Entonces, gloria a Dios, lo que dice la palabra de Dios, que es del sonido del shofar. Continuamos, vamos a entonces estar viendo que terminamos la semana pasada que hablábamos, que decía que procede la llamada profética, y hoy vamos a seguir continuando con este estudio del shofar, pero antes vamos a orar y presentar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, queremos presentar este tiempo delante de tu presencia, Señor, para pedirte, amado Dios, Señor, que este estudio que estamos teniendo del sonido del shofar, Padre Santo, sea para nosotros una bendición a nuestro corazón, y que la palabra que sale de tu boca, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para que la mandaste, Señor. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a continuar. Dice acerca del sonido del shofar, dice la palabra del Señor que Dios entrega al enemigo en nuestras manos. Al sonido del shofar, Dios entrega al enemigo en nuestras manos. Y vamos a ver lo que dice Jueces 3, 27 y 28, que dice la palabra del Señor. Dice que cuando entró en Israel, tocó el cuerno en los montes de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Entonces Ahod, que fue el que entró a Israel, se puso al frente de ellos y les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos moabitas en vuestras manos. Ellos descendieron en pos de él, le quitaron a Moab los vados del Jordán, y no dejaron pasar a nadie. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, aquí estamos viendo al Señor. El pueblo de Israel era un pueblo ha sido un pueblo que ha sido rebelde continuamente al Señor. Se le ha revelado, es un pueblo que se revela, el Señor los abandona, caen en manos de sus enemigos, ellos se arrepienten, le piden perdón al Señor, el Señor les manda un libertador, ellos tienen paz, y cuando tienen paz vuelven y se rebelan, y vuelve el Señor a dejarlos, y vuelven a clamar, y vuelve el Señor a mandarles a alguien que les liberte. Este ha sido un continuo del pueblo de Israel, y pienso que muchas veces es la continuidad de muchas personas, aún cristianos, que cuando tenemos al Señor Jesucristo en el corazón, que cuando tenemos todo bien, que todo nos va bien, entonces nos olvidamos de Dios, nos empezamos a apartar de Dios, y cuando nos vienen las dificultades, entonces empezamos a clamar para que Dios nos responda y que Dios nos vuelva a dar paz. Pero entonces aquí hay algo interesante. El pueblo de Israel se rebelaba, el Señor los abandonaba, y el Señor los entregaba en manos de sus enemigos. En este momento, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los moabitas. Los moabitas eran los que estaban teniendo dominio sobre Israel, y el pueblo de Israel clama al Señor, y el Señor levanta a un juez llamado Ahod, y Ahod viene, dice la Biblia, que entró en Israel y tocó el shofar. Él tomó el shofar, tocó el shofar, y todo el pueblo de Israel, los hijos de Israel, descendieron con él del monte. Y entonces Ahod se puso delante y dijo: seguidme. ¿Por qué? Porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos moabitas en vuestras manos. Cuando nosotros tenemos que saber que el pueblo cristiano, la iglesia del Señor Jesucristo, no es una iglesia que está o que pueda andar de una forma pasiva. No podemos quedarnos tranquilos, esperar a ver qué Dios hace. Si Dios quisiera destruir a Satanás, simplemente, como podríamos decir, con un chasquido de los dedos, Él lo haría. Él lo haría, pero Dios no lo va a hacer, porque Dios ha preparado al pueblo para que el pueblo vaya a hacerle la batalla al enemigo. Pero Dios no nos manda a nosotros solos. El Señor nos ha mostrado que nuestra pelea, que nosotros los cristianos tenemos una batalla,
una guerra continua, una lucha donde nosotros tenemos que estar en pie de guerra, darle la cara al enemigo y pelear contra el enemigo. El Señor Jesucristo dijo, mire, las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia ha sido levantada para que vaya a pelear contra las fuerzas de Satanás, contra el enemigo de nuestra alma. El Señor nos ha levantado a eso. Y había un pastor, mi pastor decía, mire, el Señor dice que las puertas del Hades y el infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero a veces parece que la iglesia estuviera contra la espada y la pared. Está acorralada, está ya, porque se está moviendo, no está saliendo, no está caminando hacia adelante, sino que están allí, pero como las fuerzas del Hades y el infierno no pueden prevalecer, pues ahí me quedo. Y decía este hombre, este pastor, que una vez hubo un ejército que salió a la batalla, y cuando están en la batalla, este ejército empezó a ver que el enemigo iba ganando la guerra contra ellos, que ellos estaban perdiendo. Entonces, el general del ejército empezó a llamar al corneta, al que tenía el shofar, al que tenía que tocar la trompeta, al que tenía que dar el sonido del shofar, y empezó a decir, el trompeta, venga el trompeta, y dijeron, Señor, el trompetista lo han matado. Y entonces el general dice, ¿no hay alguien aquí que sepa tocar la trompeta? Y dice uno, Señor, yo sé tocar la trompeta. Y dijo, pues toque la trompeta, toque retirada. Nos tenemos que retirar porque nos están venciendo. Y el trompetista que estaba allí, que sabía tocar la trompeta, le dijo, Señor, yo no sé tocar retirada, solo sé tocar avanzada. Le dijo, toque lo que quiera, pero toque. Y entonces cogió este hombre la trompeta y empezó a hacerla sonar en avanzada. El ejército estaba perdiendo. El ejército estaba siendo derrotado por el enemigo. Pero al escuchar el sonido de avanzada, tomaron las armas y pelearon contra el enemigo y vencieron al enemigo. Porque el Señor no quiere que nosotros toquemos retirada. El Señor no quiere que nosotros echemos para atrás. El Señor quiere que siempre nosotros vayamos adelante. Y Él dice, mire, tengan la certeza que cuando ustedes salgan a la batalla, cuando ustedes salgan a pelear contra el enemigo, al sonido del shofar, cuando ustedes empiecen a clamar, cuando ustedes empiecen a alabar y a glorificar y a exaltar mi nombre, entonces yo iré delante de ustedes y destruiré al enemigo. Lo entregaré en las manos de ustedes, porque nada ni nadie les podrá hacer daño. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, porque las armas, dice el apóstol Pablo, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué quiere decir? Cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿quiere decir que no estamos peleando contra quién? Contra nuestro semejante. Contra ningún ser humano, ni contra nuestros semejantes, no, contra nadie, ni semejante, ningún ser humano, ni el prójimo, ni el enemigo, ni contra nadie, ni el que nos levanta guerra, porque el que nos levanta guerra no es el hombre, sino Satanás, que utiliza al hombre para levantarnos guerra. O sea, el apóstol Pablo dice, mire, su pelea, el Señor a través del apóstol Pablo dice, la pelea de ustedes no es contra seres humanos. La pelea del cristiano no es contra personas de carne y hueso. ¿Por qué? Porque el cristiano, seguidor de la palabra de Dios, conocedor del mensaje de la palabra de Dios, sabe que no puede dañar a su hermano, porque el Señor le ha enviado a amar a sus enemigos,
amar a los que les persiguen, amar a los que los maldicen, amar a los que los matan, amar a aquellas personas que le están haciendo daño. Ámenlos, oren por ellos, clamen por ellos, porque no son ellos. No son ellos, son los espíritus inmundos que se mueven a través de ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia son espirituales. Las armas que nosotros tenemos son armas poderosas ¿en quién? En Cristo. En Cristo, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas se llaman principados, se llaman potestades, se llaman gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Es contra ellos. Esas son las potestades, esas son las fortalezas que se levantan, que quieren evitar que nosotros podamos avanzar. Pero el Señor dice, mire, seguidme, porque yo les he entregado el enemigo en sus manos. Pero para que el enemigo sea vencido, ustedes tienen que hacer sonar el shofar de Dios. Hacer sonar el shofar que Dios les dio. Empiecen a tocar el cuerno de carnero, que en el momento en que ustedes empiecen a tocar, el Señor va a avanzar. El Señor va a despejarles a ustedes de tal manera que ustedes les van a quitar al enemigo toda su fortaleza y no les van a dejar pasar de un lado para otro. ¿Qué es lo que tiene el enemigo ahorita? ¿Qué es lo que yo le tengo que quitar al enemigo? ¿Qué es lo que tengo que ganar, tomar? ¿Cuáles son los despojos que yo debo tomar de Satanás? Satanás tiene... A las personas. Tengo que, cuando Satanás es vencido, cuando tú vas adelante en la predicación del Evangelio, entonces si vamos en el poder de Dios, si vamos en el nombre de Dios, Satanás tiene que ir soltando, va a ir soltando lo que él tiene. Y entonces es cuando nosotros podemos tomar lo que para Satanás serían los despojos, lo que quedó, tomarlo y llevarlo a la presencia de Dios como un trofeo de victoria, porque este despojo es lo que el Señor toma y reconstruye para la gloria de su nombre. Nosotros éramos el despojo de Satanás. Tú eras el despojo de Satanás. Pero cuando el Señor Jesús tomó control de tu vida, cogió lo que para Satanás ya no tenía valor y le dio una nueva forma. Lo transformó, nos transformó. Alguien decía que Dios es especial, es el Dios del reciclaje. Coge lo que no sirve y lo transforma. Lo hace de una nueva criatura. Toma un vaso de deshonra y lo hace vaso de honra. Éramos basura y nos hizo su especial tesoro. Por eso, cuando nosotros hacemos sonar el shofar, cuando clamamos, alabamos, bendecimos, glorificamos el nombre del Señor, entonces Dios entrega al enemigo en nuestras manos. El enemigo está vencido. ¿Sabías tú eso? El enemigo está vencido. Pero no está vencido porque tú lo hayas vencido. Está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Allí cuando el Señor Jesucristo murió, Él venció a Satanás. El Señor Jesucristo dice en su palabra, Él dijo, vi a Satanás caer como un rayo. ¿Sabes cómo cae un rayo? La velocidad de la luz. El trueno es la velocidad del sonido, pero la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido, ¿cierto? Así cae Satanás a la velocidad del sonido en un momento. Cuando el Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, lo despojó públicamente y lo exhibió. Dice, exhibió a los principados, a las potestades, la exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando tú clamas, o sea, cuando tú alabas al Señor, el Señor ya va adelante tuyo, y la pelea no es tuya, la pelea es de Dios, la guerra es de Dios, la guerra la libra el Señor. Por eso cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la dificultad, cuando vienen los problemas, cuando vienen los ataques de Satanás, entonces cuando tú puedes doblar tus rodillas y puedes clamar y puedes alabar y puedes glorificar al Señor tu Dios, como sea en la circunstancia que sea, sabiendo que de Dios es la victoria. Él dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. A Moisés lo guardé, a ti también te guardaré. Guardé a mi pueblo Israel, guardaré también mi iglesia. A Israel lo persiguen, a mi iglesia también la perseguirán. Pero no teman, no teman al que puede quitarle la vida al hombre, sino témanle a aquel que puede tomar el alma y quemarla en el infierno. A él es al que hay que tenerle temor, al que tiene el poder y la autoridad. Entonces nosotros debemos creer que Dios puede darnos a nosotros, nos ha entregado al enemigo en nuestras manos, pero no solamente al sonido del shofar, el Señor entrega al enemigo en nuestras manos, sino que al sonido del shofar, el sonido del shofar trae la presencia del Espíritu de Dios. Mira lo que dice Jueces capítulo 6, 74. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Cuando él tocó el shofar, los abiezeritas del pueblo de Abiezer, ellos vinieron y se reunieron con Gedeón. ¿Qué pasó con Gedeón? ¿Usted sabe quién era Gedeón? No, hermano. Gedeón era un hombre, era un campesino, era un simple campesino. Y ese campesino vivía en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía imágenes de acera y la adoraba y adoraba las imágenes allá, era un pueblo idólatra. Y al volverse a la idolatría, Dios los abandonó en manos de los enemigos. Y entonces viene ellos, los enemigos, el pueblo, creo que eran los de Asdod, ellos venían, no me acuerdo quiénes eran, o los moabitas también, venían y perseguían al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, dejaban que el pueblo de Israel sembrara, arara la tierra, que la tierra produjera, y cuando la tierra estaba lista para la cosecha, dejaban que el pueblo cosechara, recogiera la cosecha, y cuando habían recogido la cosecha, venía el enemigo, tomaba y les robaba todo lo que ellos habían trabajado. Y había este hombre llamado Gedeón, y Gedeón estaba por allá escondido, con el trigo que había recogido escondido para que no vinieran los enemigos y les quitaran lo que tenían. Era allá, y entonces se le aparece el ángel del Señor y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira lo esforzado y lo valiente que era Gedeón, que estaba escondido en una cueva, guardando el trigo para que no vinieran los enemigos y se lo robaran. Yo sé qué tan esforzado y qué tan valiente era Gedeón. Y cuando el Señor le dice, Jehová está contigo, él dice, los enemigos eran los madianitas, le dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha entregado en manos de los madianitas? Gedeón no podía entender que era por la idolatría, porque ellos se habían apartado del Dios vivo para seguir a una imagen hecha de manos por manos de hombres. Y entonces el Señor le dice, mira, Gedeón, tú vas a salvar a mi pueblo Israel de manos de los madianitas, y vas a darle la victoria al pueblo de Israel. Gedeón no le creía mucho al Señor. Y el Señor, o al ángel, le dice, bueno, mira, si Dios está con nosotros, y si Dios va a dar la victoria a través mía, yo quiero poner primero una señal. Una señal. Y le dice el ángel, ¿qué señal quiere? Dice, mira, yo voy a poner un pedazo, un vellón de carnero, un vellón, una piel de carnero sobre la tierra,
Y si mañana al amanecer, cuando yo me levante, el vellón, el pedazo de cuero con pelo de carnero está allí, está mojado, y la tierra alrededor está seca, entenderé que Dios va a darnos la victoria a través mío. Y el ángel dijo, está bien, se va a hacer como tú quieras. Al otro día se levanta Gedeón, toca la tierra, y la tierra está seca. Y coge el pedazo de piel de carnero, y lo escurre y está totalmente empapado de agua. Ahí estaba la señal. Y Gedeón le dice, bueno, está bien, pero voy a poner otra señal. Que sea mañana sea el contrario. Que la tierra esté mojada y el vellón amanezca seco. Y entonces el ángel de Jehová le dice, está bien, lo voy a hacer como tú dices. Al otro día se levanta Gedeón, toca la tierra y está totalmente empapada, llena de agua. Y coge el vellón y no tiene nada, está totalmente seco. Entonces entiende que el Señor va a dar la victoria. Entonces Gedeón viene el Espíritu de Dios sobre Gedeón cuando él toca el carnero, porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros hacemos sonar el shofar para que poder proclamar la victoria de Dios sobre nosotros. La victoria del Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo viene es cuando tú puedes alabar y glorificar el nombre del Señor. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo glorificas a Dios? Y para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti, ¿qué necesitas? Necesitas tener la presencia, haber sido lavado por la sangre del Cordero del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando yo he aceptado el sacrificio de Dios, el Señor me da un shofar, pero el Señor me llena de la presencia de su Espíritu Santo para que a través del poder de su Espíritu Santo yo haga sonar el shofar y empiece a congregar a las multitudes alrededor. No mío, sino alrededor de Dios. Mira, vinieron multitudes. Y le dice el Señor, bueno, esta gente es demasiada para que yo vaya a salvar. No va a ser que con toda esta gente yo les dé la victoria y entonces ustedes crean que fue por causa de ustedes que se ganó la batalla. Dile a la gente que el que se quiera ir, que se vaya. Y Gedeón digo, mire, son muchos, el que quiera irse para su casa, váyase. Y muchos regresaron a su casa. Y ya habido menos cantidad. Y entonces yo le dice, aún hay mucha gente contigo. Vamos a hacer, para darte la victoria, lo que vamos a hacer una cosa es que tú vas a llevar al pueblo a beber agua. Y el que se lleva el agua a la boca con la mano, a ese lo pondrás aparte. Pero el que la lama con la lengua como un perro, lo pondrás a otro lado. Y así el Señor le dio la victoria. Pero vamos a ver si lo vemos ahorita más adelante. Quiere decir que cuando yo tengo la presencia del Espíritu de Dios en mi vida, yo puedo hacer sonar el shofar. El sonar del shofar hace que la presencia de Dios declara que la presencia del Espíritu de Dios está dentro de mi corazón, que Dios es quien gobierna mi vida, que Dios es el que está llenando mi vida de su presencia. El salmista dice, mi copa está rebosando. Unges, dice, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiere decir que cuando viene la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, no solamente te llena, sino hace que tu cuerpo, que tu vida rebose de la presencia de la gloria de Dios. Que cuando la gente te vea a ti, que cuando la gente nos vea a nosotros, vean en nosotros la presencia del Espíritu Santo, que puedan que en tu boca, que de tu boca sale no quejabanza, sino alabanza al Dios que te salvó. Porque es que nosotros a veces tenemos el problema, ¿cierto? El problema de no darle alabanza a Dios, sino que todo el tiempo nos estamos quejando delante de la presencia de Dios. Quejabanza.
¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa, Señor? ¿Por qué si te amo tanto? Señor, si te sirvo, Señor, si te entregué mi vida, ¿por qué a mí? En vez de decirle, Señor, te doy gracias, Señor, porque aunque se levante contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque si la guerra viene, el ejército se levanta contra ti. Es Satanás lo que quiere llenarte de problemas para que tú dudes de la presencia del Señor, para que dudes de que hay un Dios vivo y poderoso que tiene poder para sostenerte aún en el tiempo de la prueba. Porque es que nosotros tenemos que estar confiados en el Señor en todo tiempo. Amén. Entonces, recuerda esto, que la presencia, el sonido del shofar trae la presencia de Dios. Mira lo que pasó con Gedeón. Habiendo tomado, Jueces 7, 8, 20 y 22, versículo 8 dice, del capítulo 7 dice, habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus shofar, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres, el campamento de Madián le quedaba abajo del valle. ¿Qué pasó? Cuando el Señor le mandó a Gedeón que apartara a los que tomaban el agua con la mano y a los que bebían el agua con la lengua, los hiciera aparte, aquellos que llevaron el agua del lago y se la llevaron a la mano de rodillas, se arrodillaron en el lago, tomaron el agua y se la llevaron a la boca, eso los puso aparte. Pero hubo otros que llegaron como animales, como perros, se estiraron y empezaron a lamer el agua. Eso los puso aparte. Los 300 hombres que doblaron sus rodillas y que tomaron el agua en sus manos y bebieron el agua llevándola a sus manos a la boca, eso los puso aparte, porque el Señor lo que quiere es gente que doble la rodilla. Que doble la rodilla. Alguien decía chocosuela en ayunas. Yo no sé lo que es la chocosuela. La chocosuela es la parte de la rodilla de la vaca. Entonces una persona decía, nosotros tenemos que tomar chocosuela en ayunas. Quiere decir, arrodillarnos y ayunar, y clamar y orar. Eso es lo que estaba mostrando que estas personas estaban quebrantándose delante de la presencia del Señor y ellos los apartan. Entonces, 300 hombres contra un campamento inmensamente grande, lleno de hombres de guerra, y estos eran 300 hombres que no tenían ninguna experiencia con la guerra. Y eso lo llama. Le dice el Señor, darle a cada uno un shofar. A cada uno le vas a dar un shofar. Y a cada uno le vas a dar una antorcha en una mano y un shofar en la otra. Y entonces, mira, dice que los dio sus trompetas para el pueblo y sus trompetas. Como por ejemplo dicen, los 3 escuadrones tocaron el shofar. ¿Qué pasó? Cogieron voy a darle una idea de lo que pasó. Tomaron la antorcha y la antorcha la cubrieron con un cántaro de barro. Y ellos rodearon el campamento de Madián, y entonces empezaron a tocar el shofar y quebraron los cántaros, de tal manera que al quebrar el cántaro quedó la luz de la antorcha alumbrando. Dice, mira, y quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas, el shofar que tocaban, y gritaron, por la espada de ¿quién? De Jehová y de Gedeón. Mientras los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerea, hasta la frontera de Abel Mehola en Tabal. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que cuando el shofar suena, trae el juicio de Dios. Cuando ellos empezaron a tocar el shofar, el Señor les dijo, ustedes van a tocar el shofar y se van a quedar quietos. ¿Saben lo que dice la Biblia? Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
cuando ellos se quedaron allí y empezaron a tocar la trompeta, mira, eso hacía el shofar, y con la antorcha en la mano levantada, era de noche, y los madianitas se levantaron y no los atacan, vino el ejército enemigo, y empezaron a levantarse, y empezó cada uno a coger la espada, y en vez de ir a atacar a Gedeón y a sus hombres, se mataron entre ellos mismos se atacaron, porque viene la confusión en medio de las filas enemigas, y entonces el juicio de Dios se derrama sobre Satanás y sobre sus huestes. Ahí es cuando ellos llegaron. ¿Y sabes lo que hace Satanás cuando tú tocas el shofar? Satanás, cuando tú empiezas a tocar el shofar y empiezas a decir por la espada de Jehová, la palabra de Dios, y empiezas a tocar y alabar, ¿sabes lo que le pasa a Satanás? Primero se confunde. Imagínate tú tocando tu shofar con la palabra de Dios en tu mano, y Satanás empieza y no sabe para dónde huir, Satanás no sabe para dónde coger, no sabe por dónde salir, y sus demonios allí, y se confunden, y se atacan entre sí, se destruyen entre ellos mismos, y tienen que huir ante el sonido de la alabanza del pueblo de Dios. La antorcha es tipo del Espíritu Santo, es tipo de la gloria de Dios, es tipo del poder de Dios. La espada es la palabra de Dios, y el sonido del shofar es la alabanza que nosotros le damos a Dios. Cuando tú estás allí, entonces viene el juicio de Dios. ¿Sabes que va a venir un juicio sobre Satanás? Satanás sabe que le queda poco tiempo. La gente no lo sabe. La gente no sabe, pero Satanás sí sabe. Satanás sí sabe que le queda poco tiempo, porque Satanás, mire, si hay alguien que conoce el mensaje de este libro, es Satanás. Si hay alguien que toma este libro y lo tergiversa para engañar a las naciones, es Satanás. Pero Satanás, a pesar de que tergiverse la palabra de Dios, que la medra, que la falsifica, que la engaña a la gente con la palabra, él sabe que le queda poco tiempo. Sabe que las profecías se están cumpliendo, que están en su totalidad casi todas cumplidas, y que la venida del Mesías está más cerca de lo que el hombre espera. Y él sabe que necesita engañar a las naciones. Pero para eso está la iglesia. La iglesia está para desbaratar las artimañas de Satanás. Pero va a venir un juicio de Dios. Va a venir un juicio de Dios al sonido de la final trompeta. Va a venir un juicio de Dios contra Satanás y contra sus ángeles y contra aquellos que prefirieron hacer la voluntad de Satanás. Amén. Entonces mira, el sonido del shofar trae el juicio de Dios, pero también el sonido del shofar nos llama a nosotros la atención, nos está llamando a que pongamos atención a la voz de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 3 dice: Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar el shofar por todo el país, diciendo: que oigan los hebreos, que oigan los hebreos lo que está pasando en el ejército enemigo. Aquí ¿quiénes son los hebreos? Sabemos que, ¿de quién está hablando aquí la Biblia? Los hebreos. ¿Saben ustedes quiénes son los hebreos? Los hebreos, los mismos judíos. Los judíos. Sí. Los hebreos son los judíos. La palabra hebreo viene de la palabra abirú, que significa inmigrante. Eso era lo que eran los judíos cuando llegaron a Egipto, inmigrantes. Y ahí se les dio el nombre de abirú, hebreos. Entonces, ¿qué pasó? El ejército de Israel había salido a la batalla contra los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Los enemigos del pueblo de Dios. Los enemigos nuestros,
los llama los filisteos, y entonces Saúl le dice a su paje de armas, venga y miremos a ver qué está pasando entre el pueblo de los filisteos. Y se asoman, y dice, vamos a poner una señal al Señor, si ellos nos dicen, venid a nosotros, y les haremos enseñar lo que vamos a pasar, entonces sabremos que el Señor nos ha entregado al pueblo de los filisteos en nuestras manos. Si ellos dicen, esperadnos allá arriba, hasta que vayamos a vosotros, entonces nos vamos a quedar quietos. ¿Qué pasó? Va Jonatán con su paje de armas y se asoman y los filisteos le dicen, vengan, le vamos a enseñar lo que vamos a hacer con ustedes. ¿Qué pasa? Ellos entendieron que Dios le había dado la victoria, y fue Jonatán y empezó a descender hacia allá de los enemigos, y a medida que los enemigos iban subiendo, él los iba atravesando con su espada y causó una mortandad grandísima en medio del pueblo de los filisteos, en medio del pueblo enemigo. Entonces, al saber esto, Saúl hizo tocar el shofar, y empezó a sonar el shofar, y entonces por todo el país diciendo, ¡que oigan! ¿Quiénes? ¿Y quiénes son los hebreos ahorita? ¿A quién se refiere entonces ahorita? Ya no literalmente hablando, sino espiritualmente hablando. Si los hebreos es el pueblo de Dios, a nosotros nos está llamando la atención, ¡oigan! El Señor está diciendo, ¡oigan! Escuchen lo que está pasando. Pongan atención, porque el sonido del shofar está sonando. Y cuando el sonido del shofar está sonando, entonces yo debo empezar a agudizar mi oído para saber lo que está pasando. ¿Qué está tocando el shofar? ¿Qué está tocando? ¿Qué está pasando en el tiempo de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacerme saber a mí? Algo que yo decía, hablaba ayer con la hermana Cristina, decía, mire, hay algo interesante, el tiempo del Señor está tan cerca, y hay algo que el Señor, y yo le decía, mire, nuestra mirada tiene que ser ¿hacia dónde? Hacia Israel, hacia Jerusalén, hacia lo que está pasando allá, porque lo que pase allá es lo que nos muestra, ¿cierto? El reloj de Dios, Israel el reloj de Dios, y Jerusalén es el minutero de Dios. Allá en Jerusalén es donde me está marcando. Y entonces, algo interesante es que la Biblia dice que vendrán 2 testigos a predicar el mensaje de la palabra a Israel. Y es algo interesante, es que dice que estos 2 testigos vendrán como vestidos de negro, de luto, de silicio. Fácil poder saber cuando esos hombres vengan a predicarle al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque están de negro, y como en Israel nadie se viste de negro, entonces es fácil poderlos distinguir, ¿cierto? No, todos se visten de negro. Es el problema. El problema es que todo Israel está vestido de luto. ¿Y sabes por qué Israel está vestido de luto? Porque los muros de Jerusalén han sido derribados, porque Jerusalén fue destruida, porque el templo de Salomón está en ruina. Por eso es que ellos están de luto, por eso es que ellos se paran frente al muro de las lamentaciones vestidos de negro, y allá y se mecen y lloran y están clamando misericordia de Dios, que venga pronto el Mesías a reconstruir el templo. ¿Sabe qué va a pasar cuando el Mesías que ellos están esperando, que el Señor Jesucristo llama el anticristo, que la Biblia llama el anticristo, llegue y empiece a levantar el templo? Lo van a adorar. ¿Pero qué va a pasar? Imagínate que tú... van a darle espalda a Dios otra vez. Sí, pero hay algo interesante. Resulta que tu casa está en ruinas, y tú estás llorando porque tu casa está en ruinas. Se van a alegrar porque la van a construir. Se van a alegrar. Entonces, ¿qué va a ponerse el pueblo? ¿Cómo se va a poner? Feliz, ¡de contento, fiesta! Sí. Se van a quitar el luto. Van a ir danzando y cantando.
Porque el Mesías que estaban esperando les está levantando el templo. La gran confusión, hermano. Pero allí es cuando nosotros tenemos que estar mirando, porque el templo se va a levantar. Pero allí cuando esté levantando el templo, habrán dos testigos que estarán diciendo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esos iban a andar de negro, ¿verdad? Ellos van a ir de negro. Ahora, yo no sé si ya estarán predicando el Evangelio. Eso solamente lo sabe el Señor. Porque ellos van a... Es algo tan impresionante que Dios dice que vestidos de silicio. Y ahorita tú no puedes distinguir. Si estuviesen predicando, tú no puedes distinguir cuáles son. Pero ellos sí lo van a distinguir. El pueblo de Israel sí lo va a distinguir. Porque el pueblo de Israel va a sentirse atormentado. Porque ellos de fiesta y estos diciéndoles que se arrepientan. Ellos vestidos de fiesta y estos vestidos de silicio. Ahí nosotros tenemos que estar pendientes. Porque aunque no lo creas, la iglesia va a estar en ese tiempo acá. Ahí te dice que antes de que el anticristo empiece aquí, la iglesia se habrá ido. Pero la Biblia dice que al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Al sonido de la final trompeta. ¿Y sabes cuándo va a sonar la final trompeta? Después de que estos dos testigos los hayan asesinado, los hayan puesto en la plaza pública como escarnio. Entonces va a ser el sonido de la última trompeta. Entonces, al tercer día de que estos estén allí tirados en la plaza, sonará la final trompeta. Estos se levantarán, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber entonces será la venida del Señor. Entonces será cuando venga el arrebatamiento y cuando el anticristo se siente en el templo de Dios y busque toda la oración de él, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. El que lee entienda, dice el Señor. Eso no es para la iglesia. Que a la iglesia cristiana, ¿qué le interesa lo que suceda en el templo de Jerusalén cuando sea construido? Nada, no somos judíos, ni siquiera nos permitirán entrar al templo. Pero el Señor dice: cuando vean, porque esa es la profecía para Israel, en la abominación desoladora puesta donde no debe estar, entonces los que están en los montes, o los que están en el campo, huyan de los montes, y los que están en las azoteas no vayan a tomar su capa, y rueguen, y hay de las mujeres que estén encinta, y rueguen de que su vida no sea en día de reposo. A nosotros nos puede agarrar aquí cualquier cosa, un temblor, un terremoto el día domingo y salimos corriendo. El día viernes, el día sábado, pero que le coja a un judío una catástrofe en día de reposo. Cuando no pueden hacer caminatas largas ni hacer trabajos pesados. ¿Qué va a hacer? Por eso la Biblia dice que cuando suena la trompeta, nosotros debemos escuchar cuál es el sonido que está dando la trompeta de Dios. De qué está hablando y a qué nos está llamando el Señor. El Señor nos llama la atención para que estemos pendientes al sonido del shofar, al sonido de la trompeta. Pero no solamente nos llama la atención, sino que también nos manda a estar quietos, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho antes. Dice entonces Joab, en 2 Samuel 2:28 y 18 y 16, capítulo 2, versículo 28, capítulo 18 y versículo 16. Capítulo 2, versículo 28 dice: entonces Joab tocó el cuerno, todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y versículo 16 del capítulo 10, versículo 16 del capítulo 18 dice: entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo dejó de perseguir a Israel porque Jehová
detuvo al pueblo. Amén. Quiere decir, cuando este pueblo, cuando esto sucedió, Israel estaba dividido en dos. Se habían formado dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era el reino de Israel con las 10 tribus, y el reino del sur, el reino de Judá con 2 tribus. Cuando esto sucedió, cuando el rey Saúl murió, entonces los israelitas eligieron al hijo de Saúl como rey, y los judíos eligieron a... No, estoy mintiendo. Cuando esto sucede es cuando, cuando viene esto, los judíos escogen a David, y el reino del norte, que aún no se había dividido, aún no estaba dividido, escogen al descendiente de Saúl, y viene una guerra entre el norte y el sur. Viene una guerra de poderes, y entonces se reunían el ejército de Judá en un lado y el ejército de Israel en el otro, y entonces empezaban a pelear entre sí, y entonces empezaban a matarse entre hermanos. Y entonces solamente cuando cuando Joab hizo sonar el shofar, el pueblo se detuvo de pelear entre sí. Se estaban atacando entre sí, ¿cierto? Ahora hay algo interesante, yo no había mirado esto, pero hay algo interesante que sucede en la iglesia. Es que la iglesia se ataca entre sí. La iglesia se pelea los unos con los otros. Yo no estoy diciendo que por ser cristiano bíblico no deje de nosotros de denunciar a aquellos que están predicando un evangelio diferente. El problema es que cuando nosotros estamos predicando el evangelio, entonces, aún habiendo otras iglesias que predican el evangelio de Cristo, aún entre ellos hay roces, hay peleas, hay ataques. Y como decía de pronto por ahí Marcos Witt, dice: si nosotros, en vez de ponernos en tantas divisiones y tantas discusiones, nos preocupáramos más por predicar el mensaje del evangelio, para llevar más almas a Cristo, sería diferente. Porque muchas veces la iglesia está tan ensañada la una con la otra, peleando entre sí, que por diferencias doctrinales, que el pueblo, que la humanidad se está perdiendo. Se está perdiendo, yéndose a una eternidad sin Jesús, sin Cristo. Yéndose a una eternidad sin Cristo. Por simplemente pelear por ciertas cositas que nosotros no estamos de acuerdo. Que si se peinó, que si no se peinó, que si se vistió, que si no se vistió, que si se pintó, que si no se pintó. Y entonces, en vez de dejar de lado esto, irnos a predicar el mensaje, entonces estamos peleando. Por eso nosotros debemos detener, en cierta forma, esa guerra que hay entre iglesias. Y detenernos, dice el Señor. Ahora hablamos de que el Señor dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. La guerra es contra el enemigo, no es contra tu hermano. Dice Juan le dice al Señor Jesucristo, dijo: Señor, encontramos a unas personas que estaban echando demonios, fuera demonios en tu nombre, y nosotros se lo impedimos, porque no nos seguían, porque no estaban yendo en el grupo que el Señor Jesucristo estaba discipulando. Y el Señor le dijo: déjenlos, no se lo impidan. ¿Por qué? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que está predicando el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicando el mensaje. Escucha bien esto: al que está predicando el mensaje del evangelio, la palabra de Dios,
como está escrita, tal como ella es. Aquella persona que está predicando el mensaje del Evangelio, yo no le puedo impedir que lo predique porque no se congrega con nosotros. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra Cristo, es por Cristo. Está con Cristo. Y el Señor Jesucristo nos llama a detenernos en una pelea sin cuartel entre iglesias que predican el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo. El que predica el mensaje. No los que predican su doctrina. Los que predican la doctrina de ¿quién? De Jesucristo. Entonces el Señor nos manda a estar quietos y a saber que quién es Dios. Que Él es Dios. A saber que Él es Dios. Solamente es poder, como dijo el apóstol Juan. Dice el apóstol Juan, hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios. Yo tengo que aprender a probar los espíritus para saber si una persona es de Dios o no. Es cuando alguien te viene a hablar, te dice, mire, venimos en el nombre de a hablarte de la palabra de Dios. El hecho de que yo venga con una Biblia debajo del brazo no me está diciendo que yo soy cristiano. Pero yo no tengo por qué contender con esa persona. Mira, yo una vez tenía mi vecino, era, yo no sé cómo le llaman, pero era uno de los que dirigía el movimiento de los testigos de Jehová. Tenían un salón del reino al lado de mi casa. Y este hombre me decía, hombre, mira Juanito, a ver si nos reunimos para hablar de la palabra de Dios. Le dije, si vamos a reunirnos para hablar de la palabra de Dios, está muy bien. Pero si nos vamos a reunir para contender acerca de la palabra de Dios, mejor quédate allá y yo me quedo acá. Porque yo tengo, la palabra de Dios no es para contender. Hay gente que contiende por la palabra de Dios, pelea, que no. Yo sé que cuando yo le digo a una persona, si yo le puedo decir a una persona, mira, la Biblia dice esto, y yo le puedo hablar, y la persona escucha, yo le comparto. Pero si la persona me va a pelear, me va a contender, mejor quédate allá. ¿No quieres escuchar? Quédate allá. Quédate quieto. Yo solamente lo que hago es predicar el mensaje del Evangelio. Pero no estamos llamados a contender, a pelear. Yo prefiero cuando aquí viene a la casa, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Creo en la palabra de Dios. Escudriño la Biblia y no quiero contender con ustedes. Porque me quita la paz, me quita la tranquilidad. Ustedes no quiero tener un espíritu de contienda. Vayan por otro lado, pero aquí no, yo no necesito. Si es para hablar de la palabra, sí, pero normalmente terminas contendiendo con ellos. El Señor no quiere esto, quiere que nosotros dejemos y que paremos la pelea, estar quietos. Ahora mira, el sonido del shofar, yo creo que ya vamos, no sé, pero sí, claro, el sonido del shofar delega autoridad. ¿Sabías ¿Primera eso? de qué, hermano? Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 34. El sonido del shofar delega autoridad. Cuando el shofar suena, Dios está delegando autoridad. Mira, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 34. David ya estaba a punto de morir, estaba viejo. Y David llamó al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y le dijo, mire, yo quiero que ustedes unjan a mi hijo Salomón como rey de Israel. Llévense mi burrito, porque entonces el rey andaba en burro, llévense mi asno y lleven allá y sienten allí al rey Salomón y únjanlo y declárenlo como rey sobre Israel. Y mira, dice allí, 1 Reyes capítulo 1, versículo 34, dan palabras de David, dice, allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, como rey sobre Israel. Vosotros tocaréis la trompeta y gritaréis, ¡viva
el rey Salomón. Mira esto. Había el rey David tenía muchos hijos. El hijo que le seguía como hijo mayor de David era Adonías. Adonías era quien por jerarquía tenía que haber pasado a poseer el trono de David. Él era el que tenía que haber sido nombrado rey. Pero aquí el rey toma la vocería y dice: ustedes no me van a ungir a Adonías. Ustedes van a coger a mi hijo Salomón y lo van a ungir por rey sobre Israel. Porque yo, el rey David, delego toda mi autoridad sobre Salomón. Salomón será el rey de Israel y nadie más. Mira eso. Viene, entonces que toman, va el profeta Natán, va el sacerdote Sadoc, y toman y ungen a Salomón con aceite. Ya sabemos lo que es el aceite, tipo del Espíritu Santo. ¿Saben en lo que llevaban el aceite? En un cuerno. En un cuerno de carnero. Era un cuerno y llegaban y le vertían el aceite, y ese aceite tenía que caer sobre todo el cuerpo, sobre toda la ropa, sobre todo el cuerpo de esta persona, para que quedara ungida, llena, rebosando del poder del Espíritu Santo de Dios. Y al ungirlo, entonces primero lo ungirán y luego tomarán el shofar y lo harán sonar, lo tocarán y dirán: ¡viva el rey Salomón! ¿Sabe que Dios ha delegado autoridad? Dios delega autoridad, ¿sabías tú eso? Dios delega autoridad sobre tu vida y delega autoridad sobre mi vida. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dijo? El Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, dijo: toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden y hagan todo lo que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cierto? Entonces, lo que hace el Señor es que el Señor delega autoridad sobre tu vida cuando tú le has recibido como su único y suficiente Salvador. Mientras que yo no tengo a Cristo en mi corazón, soy enemigo de Dios. Estoy alejado del pueblo de Dios. Y entonces, yo no tengo ninguna autoridad. No tengo ninguna autoridad. ¿Quién tiene autoridad sobre mí cuando tú no tienes, cuando yo no tengo a Cristo? ¿O quién tiene autoridad sobre ti cuando no tienes a Cristo? El enemigo. Satanás. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, mi Rey y mi Señor, y quien tiene control sobre mi vida, se llama Satanás. Eso es, así es. Pero cuando yo le entregué mi vida a Cristo, el Señor, ¿qué es lo que hizo el Señor? La compró, pagó un precio. Tú eres esclavo de Satanás. Satanás era tu rey y tu señor. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, con su sangre pagó el precio. Entonces, cuando yo reconozco que soy esclavo de Satanás, y volteo y miro y llevo mis ojos a la cruz del Calvario, y le digo: Señor, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme a mí, para comprarme a mí con tu sangre preciosa. Señor, recíbeme como tu hijo. ¿Sabe lo que hace el Señor? Dice el Señor: ven acá, yo te compré
mío eres tú, yo te he puesto nombre. ¿Te compró? ¿Qué hace Satanás? Satanás tiene que soltarte. Cuando ya Satanás se suelta, tú pasas a ser ¿qué? Hijo de Dios. Dice la Biblia. Cristo murió para salvarnos del pecado y de la muerte. La Biblia dice que a todos los que lo aceptaron a Jesús, a los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que siendo Jesús el único hijo de Dios por naturaleza, al lavarme con su sangre, me hizo hijo de Dios por adopción, adoptado. Pero cuando Dios te adopta, te da a ti una autoridad delegada. Te dice, toma, yo te doy mi autoridad. Cuando el shofar suena, ¿saben lo que es el shofar? You know what is the shofar? ¿No? Ok. El shofar es una trompeta hecha de un cuerno de un carnero o del macho de una oveja. El shofar es, estamos hablando del shofar espiritualmente, ¿qué significa? Yo no sé si en Irak ustedes tienen este tipo de instrumento. Pero los judíos lo usan porque Dios les mandó que lo hicieran. Ahora, cuando nosotros aquí dice trompeta, trompeta significa, habla del shofar. Talk about the cuerno del carnero, ¿cierto? A mí me toca English, Spanish, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo que cuando el shofar suena, el shofar, la trompeta de Dios suena, Dios delega autoridad sobre tu vida. ¿Cuál es la autoridad que Dios ha delegado sobre tu vida cuando aceptaste a Cristo? Ir y predicar por el mundo. Ir y predicar. Amar a Dios sobre todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso ya no, mire. Autoridad. Autoridad. Te da autoridad. Marcos 16:15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús. Pondré mis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso es autoridad. ¿Te imaginas tú aquí que nosotros no hemos estudiado medicina? Pero si Dios me dice que al poner mi mano sobre un enfermo, en el nombre de Jesús, este sana, este tiene que sanar. Porque es una promesa de Dios para mi vida. Es una autoridad. Autoridad sobre las enfermedades. Echarán fuera demonios. Cuando tú vienes hay un demonio, una persona endemoniada. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto una persona endemoniada. Yo sí he visto. Yo he tenido experiencia con personas endemoniadas. Personas sobre las cuales tú estás orando para reprender al demonio y la persona levantarse del suelo.
estando acostada, levantarse del suelo con una fuerza impresionante. Y estar uno allí en el nombre de Jesús reprendiendo al diablo, reprendiendo al enemigo, atándolo y echándolo fuera. Y ver cómo personas en el nombre de Jesús han sido libres de demonios. En Estados Unidos y Canadá no se acostumbra a echar fuera demonios. Porque si tú empiezas a hablar con un endemoniado, posiblemente alguien llame a la policía para decirte que tú estás maltratando a alguien. Pero que tú tienes autoridad sobre los demonios, lo tienes. ¿Por qué? ¿Porque tú seas mayor que un demonio? No, por la No. autoridad de Dios. Porque es la autoridad que viene de Dios, que Dios me la delegó en el nombre de Jesús. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán serpientes en las manos y no los morderán. Eso no quiere decir que ahora tú te vayas para el monte y busques una serpiente cascabel y la tomes en tu mano para que no te muerda. Si yo me voy al monte a buscar una serpiente cascabel y cogerla en mi mano, porque el Señor dijo que la cogería en mi mano y no me mordería, y la serpiente me muerde y yo me muero, es por culpa mía. Porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es diferente como lo que pasó con Pablo. Pablo estaba recogiendo ramas de ahí en el campo para ir a echarlas al fuego para calentarse con la gente que lo estaba rodeando. Acababan de salir de un naufragio. El barco donde iban se había hundido. Y cuando él está echando las ramas al fuego, dentro de las ramas sale una serpiente y se le prende en el brazo de Pablo. Y Pablo lo único que hace es sacudirse y la serpiente cae. Y la gente dice, este hombre es homicida. Porque habiendo huido del mar, del naufragio, la naturaleza no lo quiere dejar vivir, sino que lo está matando. Pero cuando vieron que la serpiente no le había hecho nada a Pablo, cambiaron de opinión y dijeron, este es un Dios que acaba de venir del cielo. Ni era homicida, ni era Dios. Simplemente tenía en él una autoridad delegada de parte de Dios, que aunque tomara una serpiente en su mano, no le haría daño. Que si bebieran cosa mortífera, no les dañará. Eso tampoco quiere decir que me vaya para la farmacia, compre un frasco de cianuro, de veneno, y me lo tome. Ah, no, como no me puede hacer daño, entonces cianuro en un vaso con jugo y para adentro. Al cabo de 2 minutos, patatús, se acabó. Eso es diferente. Diferente es que yo vaya y busque el mal a que alguien me quiera hacer el mal. Si alguien viene y me dice, mira, tómate esta bebidita que te acabo de preparar. Cuando yo tomo la bebida, ¿sabes qué es lo que yo tengo que hacer? Darle gracias a Dios por esa bebida. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este jugo. Te pido que lo bendigas, que pongas tu mano sobre él, Señor. Que bendigas las manos que lo han preparado, la tierra que lo ha proporcionado, las manos que lo han labrado. Y cojo el jugo y me lo tomo. Yo no sabía que la persona que me estaba dando el jugo me estaba dando veneno. Si me lo tomé, pero le propuse la presencia al Señor primero, no tiene autoridad sobre mi cuerpo. Porque Dios me prometió que aunque bebiera cosas mortíferas no me haría daño. Hay una diferencia
en cuando alguien te quiere dañar a cuando tú buscas dañar tu cuerpo. Ahora, el Señor te delegó una autoridad, y la autoridad es la autoridad sobre las fuerzas del mal. Tú eres rey, ¿sabías eso? O reina de parte de Dios. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Dios se hizo rey y sacerdote. Hay una parte, no sé si lo puede encontrar, si es en 1 Pedro, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Voy a buscarlo, yo sé que ya vamos acabando. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Yo no sé si lo encuentres tú, porque es que esta Biblia no me tiene un subtítulo. Primera de Pedro, ¿verdad? Creo que es Primera de Pedro o Segunda de Pedro, una de las dos. Gloria a Dios. Esta Biblia para mí, hermano. La otra ya lo verá ya. Pero hay una parte, es que me gustaría para que lo leyeran en inglés, pero no sé exactamente dónde está. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes. No estoy seguro, es que no estoy seguro si es... ¿Está así? A ver, gloria a Dios. Sí, antes. Bueno. ¿Cuál dijo pastor Pedro? ¿Qué? Es que no estoy seguro en qué parte está, porque dice, así dice, ¿no? Pero es que quería que buscarlo en inglés, pero no sé. Porque dice que nosotros somos, dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no estoy seguro dónde está. Vamos a dejar, porque no estoy seguro. Sé que está en una de las cartas de Pedro, pero la Biblia dice que somos reyes, real sacerdocio, nación santa. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, mira lo que dice también: al sonido del shofar. Ya lo encontré. El pueblo de Dios en Primera de Pedro 2:9. Ok. Primera de Pedro, Peter 1 o Peter 2:9. Eso. Amén. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Se alcanza a leer ahí? Amén. You can read? Yeah. Okay. 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 Yes. You can. 2:9, right? Yes, 2:9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness unto his marvelous light. Amén. You know? Okay. Real priesthood. ¿Sacerdote cómo es que se dice? Real priest. Royal priesthood, yeah. Real priest. Yeah. Somos reales. Reales viene de realeza, viene del reino. Real priest. Nación santa. Holy nation. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes, para anunciar las bondades de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora sí continuamos. Al sonido del shofar, Dios destrona al enemigo. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 11-14. Dice: miró y vio al rey que estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, a los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país que se regocijaba y tocaba el shofar, las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a gran voz, a voz en cuello: traición, traición. ¿Qué pasó?
¿Saben ustedes quién era Atalía? Atalía is a beautiful grandmother of the king. Era la abuela del rey. Atalía era una mujer que cuando su hijo fue asesinado, entonces, ¿sabe qué hizo esta hermosa mujer, this beautiful grandmother? Cogió a todos los hijos del rey y los mandó a asesinar. Beautiful grandmother. Qué amor tan grande el de esa mujer sobre sus nietos. Los mandó a asesinar, pero había un bebé, hijo del rey, el cual su hermana lo tomó y lo escondió, de tal manera que Atalía no lo pudo asesinar, porque Dios tenía guardado a este hijo descendiente de David para que reinara sobre Israel. Ahora, este niño creció custodiado por sacerdotes en el templo de Dios, y a la edad de 8 años, el sacerdote Joiada, que así se llamaba, lo llevó y lo puso al frente a la columna de Salomón, lo sentó en el trono, lo ungieron y empezaron a tocar la trompeta. El shofar empezó a sonar. Cuando Atalía escuchó el sonido del shofar, se vio a ver qué pasaba. Y entró al templo y vio al hijo del rey sentado, al verdadero heredero. Y ella, que había usurpado el trono, gritó: traición, traición. La traicionera era ella. Ella era la traidora. Ella era la que había matado a los hijos del rey. Ella era la que había usurpado el trono de David. Era quien había gobernado sobre Israel de una manera impropia. Y este niño de 8 años ahí sentado, y había siendo nombrado rey. Y llegó y dijo el sacerdote Joiada: quien esté conmigo, saquen a esa mujer y mátenla. Y la tomaron, la cogieron a esa mujer del templo, la agarraron, la sacaron rapidito del templo y ahí le quitaron la vida, porque Joiada había ordenado que no la mataran dentro del templo. Al sonido del shofar, el Señor destrona al enemigo. Al sonido del shofar, cuando tú alabas a Dios y lo glorificas y lo exaltas, Satanás cae. Satanás es destronado del lugar donde él está sentado. ¿Sabes que Satanás está sentado en un trono gobernando porque él es el príncipe de este mundo? ¿Sabes que este mundo lo gobierna Satanás? ¿Y sabes por qué lo gobierna Satanás? Porque a él se le dio. ¿Sabes quién le dio el trono y el dominio a Satanás? Él lo usurpó. Un hombre llamado Adán. Él lo usurpó. Él lo usurpó. Pero se lo quitó a Adán por engaño. Cuando Adán desobedeció a Dios, le dio la autoridad a Satanás. Por eso Satanás es el príncipe de este mundo. Por eso Satanás le dijo al Señor Jesucristo: ves todos estos reinos de la tierra, a ti te los daré, si postrados, porque a mí me han sido dados. Y el Señor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Al sonido del shofar, Satanás cae. Acuérdate, la trompeta de Dios suena. Y cuando la trompeta de Dios suena, Dios no solamente te delega a ti autoridad, sino que también destrona al enemigo de tu vida, al que te estaba haciendo daño, al que te estaba atormentando. Él cae y no tiene poder. ¿Sabes qué tiene que hacer? A Satanás lo sacan del templo. ¿Sabes cuál es el templo de Dios?
Nosotros. Tú eres templo de Dios. Yo soy templo de Dios. O sea que si Satanás estaba dentro de mí, cuando el Señor Jesucristo tomó control de mi vida, el Señor le dijo, saquen a Satanás del templo. Y vinieron los ángeles de Dios y sacaron a Satanás. Y de esa manera Satanás ya no tiene control sobre tu vida. Satanás perdió total control sobre tu vida. Pero para que Satanás no te ataque, para que Satanás no vuelva a buscarte para devorarte, Dios te ha dado a ti ¿qué? Un shofar. Ese shofar, esa trompeta, Dios te da una trompeta que se llama clamor, que se llama adoración, que se llama alabanza, que es una trompeta que anuncia cuando el peligro viene. Satanás Y no retirada, sino avanza. Cuando Satanás está alrededor tuyo, ¿sabías tú eso? Satanás está alrededor tuyo. Dice rollo. soplando. Allí. Te está rodeando. Y te rodea. Esperando que tú te descuides. Él está como un león rugiente. Esperando que tú te descuides para caer sobre ti y devorarte. Está esperando que tú dejes de orar. Estás esperando que tú dejes de clamar. Está esperando que tú dejes de adorar. Está esperando que tú dejes de alabar a Dios. Está esperando que la gloria de Dios que está sobre ti se aparte de ti. La gloria está ahí. La gloria va ahí cubriéndote. Mientras que tú estés tocando el shofar. Alabando, porque el shofar, la trompeta de Dios, la trompeta que Dios te dio, hace descender la gloria de Dios sobre tu vida. Y allí está cubriéndote. Pero el momento en que yo suelte ese shofar, lo deje de lado, entonces yo seguiré caminando. Pero ¿sabes qué va a pasar con la gloria de Dios? Se va a quedar donde está el shofar. La gloria de Dios se va a quedar donde está la alabanza, donde está la adoración, donde está el clamor, donde está la acción de gracias a Dios. Ahí se queda. Cuando yo dejo de darle gracias a Dios, de clamarle, de adorarle, de bendecirle, entonces no es que Dios se aparte de mí, es que yo me aparto de Dios. Me salgo de la protección de Dios. Y al salirme de la protección de Dios, entonces cuando Satanás aprovecha y cae sobre mí. Por esa razón, tú no puedes dejar de hacer sonar el shofar de Dios, el shofar que Dios te dio. Señor, aquí estoy, alabándote, glorificándote, exaltándote y bendiciéndote, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a seguir tocando el shofar? Sí. ¿Vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de Cristo? ¿Vamos a seguirle dándole gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas? Mientras que tú lo hagas, ten la confianza de que Dios estará contigo, que Dios caminará a tu lado, de que Dios no te dejará ni te desamparará, porque Él prometió, y lo dice en su palabra, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Solamente cree, porque al que cree, todo le es posible. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en este día, por permitirnos, Señor amado, hablar de tu palabra. Sabemos, Señor, que hay un shofar, que hay una trompeta en el cielo, que hay trompetas en el cielo, Señor, preparadas, Señor, para ser tocadas.
shofar, Señor, en el cielo, preparados para sonar y derramar la ira de Dios. Pero también sabemos, Señor, que hay un shofar, Señor, que nos convoca, que hay un shofar, Señor, que nos reúne, que hay un shofar, Señor, que suena y que cuando tu pueblo habla, tú respondes, que hay un shofar que tú nos has dado para que lo hagamos sonar en tiempo de guerra, en el tiempo del peligro, en el tiempo de la batalla, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la fiesta, en el tiempo de nuestras alegrías, Señor. En el tiempo, Señor, que tú nos has dado, Señor, sobre la faz de la tierra. Tú nos dices, alza, alza tu voz como shofar. Clama voz en cuello, no te detengas. Y hazle conocer al pueblo de Israel su pecado y a mis hijos su desobediencia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos nuestra voz para decirte, Señor, ten misericordia. Señor, mira a aquellos que no te conocen, que Señor, que están alejados de ti, Señor, que ellos puedan oír el llamado tuyo, Señor, que se puedan acercar a ti y te puedan decir, Señor, reconocemos que hemos hecho lo malo, que no hemos hecho cosas buenas, Señor, y que no somos dignos de ser llamados tus hijos, pero perdónanos. Señor, que aquella persona que pueda decir, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, pueda sentir tu presencia en su vida, Señor, y ser cambiado en una nueva criatura. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice a los que te aman y, Señor, ten misericordia a los que no te conocen. En el nombre de Jesús, Señor, y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, amados. Vamos a dejarlo por ahora de esta manera. Sí, todavía hay mucho de qué hablar, pero esperamos que poder continuar y terminar, si Dios quiere, la semana entrante. Amén. Dios les bendiga. Vamos así a quedar de esta manera despedidos. No se olviden, entonces, el viernes 3 de abril vamos a estar, gloria a Dios.